El desplazamiento más loco o en las circunstancias más adversas ¿qué has hecho tú para ir a ver el Betis? A ver, tanto como loco, verás, loco en cuanto haya un sitio random, te digo tanto Si te dijesen que si no ves el derbi, el Betis gana, ¿te sacrificarías por el beticismo? El contexto en el que el Betis gana la Liga, ¿era tan impactante como si la gana a día de hoy? ¿O cómo era el tema? te diría que incluso más. Sí. Estamos todos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué pasa? Hola, Kike, muy buenas, tío, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy, Pedro? Tendría que haberme mirado el guión, ¿no? Entonces, antes, pues vamos a hablar del Betis. Vamos a hablar del Betis, de cosas que han Vale. pasado, cosas que están pasando y cosas que podrían llegar a pasar en un momento dado también. Muy bien, gracias, Pedro. Además, con protagonista top, ¿eh? Vamos con Enrique Roldán. ¿Qué tal? Encantado, tío. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nada, encantado yo de que me hayáis invitado a echar un ratito aquí con ustedes. Enrique de Betis Bohemio, esa cuenta de Twitter ya mítica que nos pone la piel de gallina a todo el mundo. Enrique, vamos aquí directamente siempre con el test del bético añejo, Ujú. que es un test en el que hacemos unas preguntas para ver cómo eres como bético, simplemente, ¿vale? Vale. Las tengo por aquí apuntadas y tú nos vas comentando. La primera de todas es, ¿quién dirías tú que te inculcó el beticismo? A mí, mi abuelo, sin dudarlo. Lo de padres a hijos, de abuelos a nietos, en mi caso se saltó y fue mi abuelo directamente el que me lo inculcó. Y yo lo que pasa es que tengo la suerte de vivir, bueno, y de haberme criado aquí al lado del campo del Betis. Y cuando yo era niño, no tenía el carnet, pero las puertas del campo se abrían los últimos 15 minutos para que pudiese entrar la gente. Entonces yo todos los domingos, yo iba con mi abuelo y vamos, en el minuto 30 estábamos allí clavados esperando ya que nos abriesen. Entonces mi abuelo fue el que me lo metió con eso, íbamos mucho a la ciudad deportiva, que también la teníamos aquí cerquita, cuando se podía entrar a ver los entrenamientos, a pedir autógrafos. Entonces, mi abuelo, sin duda, que no era de Sevilla, que él era de un pueblo de Málaga, pero él se hizo bético cuando ya se vino aquí a vivir y me lo metió, vamos, profundamente. Qué bonito, tío. Y qué guay era eso de que sabrías, no sé si sigue pasando, porque no lo sé, porque yo hace tiempo que ya no, o sea, yo no vivo en Sevilla y no voy al Benito Villamarín de vez en cuando, pero cuando yo iba con mi tío más pequeño y mi hermano, recuerdo perfectamente lo de los 15 minutos. Y era Ujú. muy, o sea, todos los niños entrando. ¿Eso sigue pasando o no? No, no lo sabéis. Eso no solo no sigue pasando, sino que a raíz del partido, creo que fue el partido contra el Gante, que hubo mucha gente que por el horario y tal llegó tarde, leí por Twitter algunos casos de gente que había llegado con la primera parte ya terminada y no les dejaron entrar. Entonces, Hostia. no solo no abren los últimos 15 minutos, sino que si no llegas en la primera parte, tú ya no puedes entrar. Se han desmontado los tornos y no te dejan entrar al partido. Así Hostia. que, A mí eso me parece súper injusto. hombre, Me parece súper injusto, que decir, si yo Vale. tengo mi carnet, a ti te tiene que dar igual que entre en el minuto 1 o en el 83, o sea... gente, Claro. pagas tu carnet, pagas el dinero por ir al partido de Conference y no te dejan entrar. Bueno, si no he llegado antes no ha sido por gusto, ha sido precisamente por Claro, trabajo. Déjame disfrutar de la segunda parte o como si entro en la última media hora, ¿sabes? claro, A mí me claro, parece total. bien. Total, Me total. parece Además, súper injusto, ¿no? ni que fuese aquello típico teatro en el que si entras molestas, entonces hay como unas Correcto. normas. O sea, un campo de fútbol no molestas absolutamente a nadie. O sea, es Oye, tontería. No, a Bueno, ver, yo que se ponga, por ejemplo, un filtro para que no se pueda entrar a lo loco en los últimos minutos, lo puedo llegar a entender porque al final, tú imagínate que tú estás sentado en una zona, digamos, cercana a escaleras, ¿vale? mm, Y entonces en el momento que abren las puertas entra mucha gente y a ti ya casi que no te dejan ver por todo el mundo que se te pone delante o algo así. Digo, abrir las puertas, pero que tú con tu carnet, con tu asiento que has pagado a principio de temporada y que ese asiento es tuyo, no te dejen entrar, me parece una medida estúpida, vamos. eso no tiene ningún sentido, la verdad. Bueno, ¿y el primer partido precisamente que recuerdas haber vivido en el Villamarín, Enrique? pues mira, yo sé que fui a un partido el año del ascenso de Burgos, en la 93-94, precisamente a esto de los últimos 15 minutos. Y digo que sé que fui, pero no recuerdo estar en el campo, pero yo recuerdo estar en casa de mi abuelo y hice un dibujo en un folio y en el dibujo yo puse Aquino. Dibujé allí Aquino y porque, claro, yo tenía la cosa de que yo iba al campo y yo quería llevar una pancarta. Entonces, sé que hice ese dibujo, pero luego no me acuerdo de estar en el campo. Pero el primer recuerdo que sí que tengo como tal, y aparte esto sí fue un partido completo, fue ya la temporada siguiente, la 94-95, un partido que jugamos contra el Compostela, que ganó el Betis 0-1, 1-0, perdón, con gol de Cuellar. Y toda mi obsesión en el partido era que entrase a jugar a Kowalski. Porque a mí Kowalski, Ah, claro, habíamos fichado a este hombre con el bigote ese que tenía, a mí me llevaba un montón la atención
y no entró, no terminó Ah, entrando. Pero bueno, ganamos 1-0, marcó Cuellar y eso sí, sí, cuando uno es niño, las cosas que le impactan se le quedan ahí grabadas. Sí tengo recuerdos, tengo imágenes ahí en la mente de eso, del campo, de la grada. Y esa fue la primera vez, en la 94-95. joder, qué época, tío. Qué cosas. Y un momentito porque se me está liando el Word. Vale, la siguiente pregunta. El gol del que tiene mejor recuerdo. No tuviste por qué verlo en el Villamarín, en cualquier lugar. Yo creo que el gol del que tengo mejor recuerdo es un gol que no es muy lejano en el tiempo y es el gol que le marcamos al Rayo Vallecano en la semifinal de Copa. Uf, el de Borja Iglesias, pero Borja Iglesias. el del partido de vuelta dices tú, En ¿no? el partido de vuelta, aquí, claro, Qué después de que golazo, tío. marcase Bebé, que marca el golazo aquel, y estábamos todo el mundo un poquito, y cuando marca ese gol, yo creo que es el gol, no te digo el que más he celebrado, porque seguramente los que se hayan marcado en los derbis los he celebrado igual, pero el recuerdo más gordo por lo que significaba, por cómo lo grité, por cómo lo sentí, yo diría que es ese. Y fue Y un lo gol mejor es que es un churro de gol, ¿eh? Porque es un rebote, ¿eh? Claro, el gol es Es una un cosa, churro, pero, ¿verdad? bueno, Pero fue un gol pero como de todo vale. alivio, ¿no? Fue como de Sí, alivio, sí. porque hubo unos minutos en los que dijimos, ojo, que se Sí, lía sí. esto, ¿sabes? Y fue como una liberación absoluta. Qué buen Además gol. de que te mete una final ese gol, claro. Claro, claro. Yo tengo la teoría de que algún día profundizaré en ella, de que todos los goles son golazos. Eso de churro de gol, no estoy muy de acuerdo. Bueno, y has abrazado, esto es que me ha pasado a mí, por eso lo pregunto. Este test va evolucionando en función de las respuestas de la gente. Si veo que hay alguna que la gente no tiene respuestas o que se repite mucho la respuesta, la vamos cambiando. Pero esta es, ¿has abrazado alguna vez a alguien, algún desconocido? A alguien intuyo que sí. ¿Algún desconocido en el campo tras un gol o en un Sí, bar? sin dudarlo, Sí, sin ¿no? dudarlo. Mira, por ejemplo, yo tengo el carnet de toda la vida en fondo segundo anfiteatro. Y lo teníamos varios amigos, pero estábamos desperdigados. Y para poder estar juntos nos poníamos siempre en una esquinita pegando a Gorsú, que no se terminaba de ver bien. Y este año decidimos intentar hacer una reubicación para poder estar juntos. Y entonces nos cambiamos de sitio. Yo ahora mismo estoy en la última fila de fondo. Detrás mía lo que está es la nada. Y claro, el primer partido que jugamos este año allí, pues la gente que teníamos alrededor era nueva. Y yo ahí cogí y me abracé a todo el que tenía por delante. Y ya no solo eso, porque ya una vez que pasa el primer partido, ya conoces la gente que tienes alrededor. Pero cuando vas de visitante, por O- ejemplo, el otro día el Leganés tenía debajo a un chaval y tal y como marcamos el primero, marca hijo de penalti, me abracé a él como si no hubiese un mañana y lo curioso es que el muchacho luego me dijo que él sí me conocía porque había sido alumno mío hace un par de años. Pero, pero Qué bonito. eso que pasó en el Leganés, cada vez que jugamos fuera, sin duda, vamos, te abrazas al primero que tienes por delante. Eso es una de las cosas que yo siempre digo cuando hablo del Betis y cuando ya la gente mete temas de política y de esto en el Betis, yo siempre digo lo mismo, digo, yo cuando el Betty marca, yo tengo al que abraza al lado. Perdón, abrazo al que tengo al lado. Me da igual si es de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, porque para mí eso lo supera todo, aunque yo luego tenga mis ideales políticos. Pero sí, abrazar al bético que tienes al lado, aunque no lo conozcas, es que te sale solo. Yo creo que te sale solo porque la alegría del gol pues, supera el no conocer al que sea. Total, total. A mí me pasó, tío, me da rabia porque no recuerdo el partido, porque hubo dos partidos parecidos esa temporada, o en esa época, que era la época de Pavone, Mar González, Edu, que era el mejor y tal. Hubo dos remontadas, una al Madrid y otra al Barça. Una creo que fue 3-2 y otra creo que fue 2-1. No recuerdo cuál, pero el gol de la remontada en ambos casos, yo fui solo a ese partido. Fui solo y había un señor, pero a lo mejor te hablo de 7 asientos más para arriba, también solo. Y tú, típico que te miras la tensión, no sé qué, en el primer gol nos miramos y en el segundo, que vino como muy justo después del primero, o sea, bajó y subimos escaleras, que eso tiene peligro, ¿eh? Y nos abrazamos, tío, y luego, claro, luego al despedirse, pues es como un poquito raro, pero bueno, tiras para Si adelante. llega a haber un tercer gol, igual os dais los teléfonos, ¿no? ¿Algo? Sí, puede ser, puede ser. A mí me pasó una cosa cuando jugamos hace 2 años en Roma, que terminamos ganando con el gol aquel de Luis Enrique de cabeza en el último minuto. Al entrar al campo, medio discutí con un hombre que había allí, era, no sé, 50 y tantos años, él era mayor que yo. Y fue por cosa de que habíamos colocado la bandera y él la había echado para el lado para poner la suya, total, que medio discutimos
discutimos y ya nos separaron. Bueno, no llegamos a pegarnos ni mucho menos, pero sus amigos y los míos nos separaron. Y lo que tú dices, él estaba viendo el partido luego 6 o 7 filas debajo mía, tal y como marcó Luis Enrique, me fui corriendo para él, lo abracé por detrás, el hombre se dio la vuelta, tal, alegría, sí, es lo que hay que, es como tienen que ser las cosas, tal. Así que incluso desconocidos con los que me he peleado, también los he terminado abrazando. Y la siguiente pregunta, ¿el desplazamiento más loco? Porque yo sé que tú, porque bueno, por lo que veo en Twitter, podría ser solo por eso, viajas mucho con el Betis. ¿El desplazamiento más loco o en las circunstancias más adversas a nivel es imposible, te coges el autobús, no sé qué has hecho tú para ir a ver el Betis? A ver, tanto como loco, verá, loco en cuanto haya un sitio random, te digo tanto Razgrad cuando jugamos con el Ludo Gore como Moldavia este año. A Razgrad, por ejemplo, me pilló trabajando en Roma, que de hecho 2 o 3 semanas antes fue este partido contra la Roma, y entonces vi que era relativamente barato ir a Bucarest y me fui de Roma a Bucarest y desde Bucarest me cogí un autobús y me fui a Razgrad. Luego, Moldavia también, ¿qué es lo que hicimos? Moldavia, dormí en Barcelona en casa de un amigo, hicimos en Barcelona-Milán, Milán-Chisinau. Pero luego también uno de echarle, no poca vergüenza, sino de decir, bueno, ya está, esto hay que hacerlo. Cuando jugamos en Old Trafford contra el Manchester, esto hace ya 3 años creo, yo el jueves por la mañana yo tenía clase. Yo tenía clase de 9 a 11, creo recordar. Y me quedé sin vuelo desde Sevilla porque se puso muy caro. Entonces me saqué un vuelo desde Málaga. Yo fui a dar la clase, di 1 hora de clase en vez de 2 y dije, señores, nos vamos antes que juega el Betis. Cogí el coche, me fui flechado a Málaga, lo dejé en el parking de Málaga, del aeropuerto de Málaga, me monté en el avión, llegué a Manchester y mi suerte fue que el hotel que yo había sacado estaba cerquita de la previa. Entonces fue llegar a la previa, ir a un pakistaní que había allí a coger una cerveza y llegué con la cerveza, ¡pum! Y nos llevaron del tirón para el campo. Entonces sí, por la locura de dar la clase, Claro. irme corriendo en coche y tal, y luego Bulgaria y Moldavia. Y entonces tú eres de los que ha ido a muchos viajes en los que no te hablo del partido, sino de tu estancia en la ciudad es más corta que el viaje en sí, ¿no? Eso te ha pasado mucho, ¿no? No, no te creas. No. Porque, por ejemplo, lo que me pasó con Manchester, es verdad que yo llegué el mismo día del partido, pero luego me quedé 2 días más. Vale, Por vale. ejemplo, al día siguiente lo que hicimos fue, nos habían eliminado, estábamos todos con las caras largas, nos fuimos a Stoke, porque había un Stoke City Blackburn Rovers, por Ah, ejemplo. bueno. Entonces, yo siempre que viajo intento que no sea eso. Por ejemplo, un amigo que vino a Manchester, él llegó incluso más tarde que yo a Manchester, él se metió en el cortejo camino del campo y esa misma noche a las 2 y pico de la mañana se fue para el aeropuerto porque tenía el vuelo de vuelta. Yo no, yo intento quedarme 2 o 3 días en el sitio porque al final yo viajo por el Betis para verlo, pero a mí es que yo lo que más me gusta del mundo entero aparte del Betis es viajar. Entonces, Claro. ya que voy, pues intento echar 2 o 3 días para por lo menos conocer un poquito la ciudad, comer algo rico de donde sea, que en Manchester eso no fue, la gastronomía no fue la razón del viaje a Manchester, pero sí, yo intento por lo menos estar 2 o 3 días. Bien, Ahora, por bien. ejemplo, voy a Bialystok, al partido contra el Jagiellonia, y estoy mosqueado porque voy de miércoles a viernes. Quiero decir, me hubiese gustado quedarme aunque fuese un día más, pero sí, intento que no sea solo llegar y pegar. ¿Y el futbolista con más calidad que tú has visto? O sea, que tú has vivido, ¿quién sería? Isco, Isco, vale. Isco. Pues esta respuesta es de las que creo que va a haber que Sí. eliminar o poner sin Está siendo contar a unánime, Isco. sí. Lo tengo claro. Hasta el día que De me hecho, pregunte a mí, vamos. yo hablo Ya sé quién con, dirá Pedro, sí. Perdón, Yo Enrique. hablo con amigos o con béticos que son mayores que yo y que han visto a Cardeñosa jugar. Todos ponen a Cardeñosa en primer lugar, pero todos luego te dicen lo mismo, que desde Cardeñosa no han visto una cosa igual en el Betis. Yo tengo uso de razón con el Betis desde el ascenso de Burgos, del 94, y yo no he visto una cosa como Isco, la verdad, y creo que no somos conscientes de la suerte que tenemos de que los planetas se hayan alineado como se han A ver, alineado para poder locura. disfrutar a un Isco de este nivel. Anda que han tenido que pasar cosas rebuscadas para que ese hombre acabe en el Betis. Y no solo acabe en el Betis, sino que acabe con este nivel de motivación. Porque que jugadores en teoría, un declive, que este hombre no está en declive, pero en teoría lo que se pensaba de él, ¿no? Cuando estaba en el Madrid en Sí. las últimas temporadas, acaben en un club con tanta motivación no es habitual, porque normalmente acaban venidos de vuelta, sin ganas,
que te hacen tres cositas, porque sí, Maradona estuvo en el Sevilla, pero ¿quién coño disfrutó de Maradona en el Sevilla? Nadie. Quiero decir, nadie. Entonces, eso es que se tienen que dar muchas cosas, ¿eh? Muchísimas, tío. Y yo, Sí, bueno, a y yo te voy a disfrutarlo. añadir, Kike, que además ha llegado en un momento perfecto para poder disfrutar los tiempos. ¿Por qué? Mm, Porque si Isco tuviera ahora 21 o 22 años, sería el futbolista más cotizado del fútbol europeo ofreciendo este nivel a esa edad. Entonces, el hecho de que te llegue ya con 32, que ya es difícil que él vaya a encajar en un equipo, que nadie se me ofenda, de primera línea sí, Champions, mundial. ¿vale? Mm. Porque si no, estamos todos de acuerdo que Isco a este nivel, con 25 años, incluso con 28, duraba en el Betis un mercado. Pero ha llegado justo en Sí. el momento para poder disfrutar hasta que a él se le acabe, entre comillas, el fútbol. Y yo creo que eso es lo mejor de todo. Y luego se ve un tipo que precisamente por esa edad que tiene y lo que ha vivido, que él también sabe que tiene que disfrutar cada momento. Entonces es Sí, recíproco y es que es más intenso aún, porque no le ves un tipo pensando en que lo va a fichar mañana el City correcto. y no sé qué, sino que es que está absolutamente integrado, es el líder, o sea, es una cosa, se han dado muchas cosas, se han dado Sí, muchas cosas. él tiene la mente puesta en disfrutar en el Betis y cuando un tío con tantísima calidad piensa en eso, en disfrutar y en hacerlo todo en el Betis sin pensar lo que tú dices, me va a fichar fulanito, me voy allí, pues ya está, tenemos que disfrutarlo todo lo que... Hay que disfrutarlo como sea este hombre. Y el futbolista, vale, tu favorito de todos los tiempos, e incluso aunque no lo hayas visto, porque bueno, quiero decir, entiéndeme, hay jugadores que llevan una estela que por lo que sea hay gente que se compra camiseta de... Yo tengo una camiseta que era un flipado de chico de Naola, que era la del centenario y le puse Naola, pero bueno, tú me entiendes, tu jugador favorito. Pues mi jugador favorito sí que lo he visto, he tenido la suerte de verlo y es Robert Gianni, pero con una diferencia. Entiendo también que es eso, que Robert Gianni, bueno, llega al Betis eso en los 90, él llega en la 95, 96, si no me equivoco, junto con Sí. Alfonso Sedío, y luego Finidi llega un año más tarde. Entonces, claro, yo en esa edad en la que uno se va formando como bético, ahí estaba Gianni, y para mí era una barbaridad, a mí me encantaba. Yo soy diestro cerrado y yo intentaba jugar con la izquierda para ser como Gianni, y obviamente no lo conseguía. Y aparte, lo que te comentaba antes de mi abuelo, con ir a la ciudad deportiva y tal, yo tengo ahí una historia que en una época en la que la tienda, el merchandising del Betis, ¿no? Y la explotación económica del Betis no estaba llevada hasta los extremos que está ahora con Alarcón y and Company, yo iba casi cada vez que íbamos eso, a un entrenamiento, yo iba con mi abuelo a la tienda del Betis y lo que pedíamos era un poste de Gianni, un poste de Gianni y no lo traía, no lo traía. Y mi abuelo preguntaba allí y no lo traía. Y Gianni se fue del Betis y yo me quedé sin poste hasta que luego pasaron unos años y mi novia, que ella es diseñadora gráfica, me hizo un poste de Gianni, me lo regaló, bueno, y lo tengo colgado ahí detrás. Así que sí, mi cosa con Gianni era un amor bucólico, tremendamente. Y Pues sigo, sigo. no Para sé mí si te sigue acordarás siendo... tú de un gol que le imagino que sí. Le mete Jarni, creo que al Madrid, a bote pronto desde la banda. O sea, Sí, que buscarlo si no. Hay un gol, sí, porque sí, no, o sea, si lo ponemos aquí nos tiran todo. Pero le mete, o sea, de esos goles imposibles, un ángulo loco, el balón va perfecto. Increíble. Ese y hombre, la luego verdad que sí. la falta, ahora que estamos en semana de derby, la falta que le mete a la canalla en el último minuto, que la pelota entró, porque todos los béticos y todos los sevillistas sabemos que entró, y que yo me acuerdo perfectamente a Lopera diciendo que se iba a tener que poner una tecnología que Oh, dijese si el balón entraba o no entraba. Un visionario, oh, don oh. Manuel, ahí, en ese ¡Qué sentido. hombre! Grande, don Manuel, grande. ¡Qué hombre, qué hombre! Que cómo vaticinó todo. Y bueno, a ver, vale, esta pregunta, bueno, vas a hacer una cosa, Pedro, a ver qué te parece. Ve tú con tus preguntas del test y ahora cerramos con esta que tengo, el comodín que tengo. ¿Qué te parece, tío? Me parece perfecto. Os pido Anda, disculpas si se escucha el caramelo, pero es que si no me da la torrecita, ¿vale? vale, no pasa nada. A ver, dos preguntitas. Una la voy a cambiar porque como me has dicho eso de entrar en el minuto 30 de la segunda parte y tal, me ha parecido una pregunta bonita. Plantearte cuál es el descuento de un partido del Betis en el que tú hayas vivido más cosas. Porque el equipo perdió en el 90 y ganó en el 95, o porque viene un golazo que tú recuerdes especialmente en ese minuto. Un, Pues un tiempo de descuento como tal. no sé si, yo diría que sí, que si no transcurre todo esto que te voy a decir en el descuento, por lo menos parte sí. Un partido contra el Valencia que diluviaba, El de Rubén Castro, ¿no? que marca Rubén Castro los dos goles a pase de, ¿cómo se llamaba este hombre? Juanma, Juanma, ¿no? creo recordar. Es Juanma, efectivamente.
Eso si los dos goles no fueron en el descuento, por lo menos el segundo sí. Y yo te diría que ese, por lo menos habrá más, no sé, pero que se me venga así a la memoria bote pronto ese. Por lo que significó el partido, porque no paraba de llover, porque llevábamos perdiendo o sin ganar una ristra de partido increíble. Vino un amigo, las cosas, ¿no? Un amigo, el año anterior o 2 años antes yo había estado de Erasmus y allí me hizo un buen amigo que era de Olot, de Girona, y era más bético que cualquiera de nosotros. Y él vino a ese partido, entonces fue vivirlo con él, el gol, la lluvia, el romper la racha. Te diría que ese, sí. De hecho, creo que ese partido le salva el cuello a Pepe Mel, Sí. que me parece Sí. que venían de 10 derrotas consecutivas o algo así, se salva ese día. Y la otra, ¿qué futbolista te ha supuesto a ti la mayor decepción? Futbolista del Betis, porque te despertaron unas expectativas muy grandes, porque era un jugador que aunque fuera desconocido, tú tenías especial ilusión por verlo en el Betis, porque lo había adorado en otros equipos y tenía muchas ganas de verlo con la verde y blanca. ¿Cuál es tu mayor decepción en ese sentido? Pues, verá, te voy a decir dos casos que los dos resultaron ser más malos que un dolor, pero yo no sé por qué me ilusioné. Uno era niño, esto es, si no en los 90, a principios de los 2000, que fichamos a un brasileño que venía de Japón, que se llamaba Yaqués. Y Sí. yo no sé por qué, supongo que eso, siendo niño, rollo brasileño, tal, me ilusioné con Yaqués. Yaqués obviamente demostró nada, absolutamente nada. Y luego el siguiente es más cercano, que aquí me vais a decir, tú lo que eres tonto, ¿en qué momento piensas que eso puede ser un buen fichaje? Cuando el Betis anuncia el fichaje de Amro Tarek, yo dije, digo, coño, digo, hostia, digo, a ver, digo, lo mismo este tío, si se ha fichado joven, esto y lo otro, lo mismo tal. Y me dijo un amigo, me dice que yo he visto una entrevista que le han hecho al presidente del equipo este del que venía Tarek y ha dicho que el acuerdo con el Betis no se rompe ya bajo ningún concepto, por lo cual estaba deseando quitárselo del medio y sacarle el dinero al Betis. Y yo puedo decir que soy de los pocos béticos que he visto a Anro Tarek jugar con la camiseta del Betis en un partido, porque yo juraría que fue en Coní, un partido amistoso de pretemporada contra el Athletic Club de Bilbao y jugó Amro Tarek. Bueno, pues yo ese ratito, el campo del Coní, de Arcos, perdón, Coní, no, de Arcos. El campo del Arco es lo que es. Entonces yo estaba muy bajito y verlo moverse, correr para adelante y para atrás 2 veces me sirvió para saber que era malísimo. Entonces esos son dos fichajes que no sé por qué me ilusioné. El primero porque era niño y Amro Tarek pues no sé, con la expectativa esta de a ver si nos convertimos en un club que coja jugadores random y rindan Sí. bien y se puedan vender. Yo ahí pensé que sí, que ese hombre iba a hacer algo. Obviamente no, el tiempo no me dio la razón. Hay veces que ha pasado, ¿eh? Que hay quien ha fichado a Batista de medio centro y le ha salido el mejor delantero de... Correcto. Mi pregunta que tengo que hacerte antes de empezar con la actualidad es la siguiente. Si te dijesen que si no ves el derbi, el Betis gana, ¿te sacrificarías por el beticismo? Claro, sin 100%, dudarlo. ¿no? Vamos, Vale, vale. y ni escucharlo por la radio. O sea, no, que me entere cuando acabe el partido como si me tengo que enterar al día siguiente, pero sí, sí, me sacrifico. El Betis por Genial. encima de todo. Pues Betis muchas jugará. gracias. Muchas gracias. Te lo diremos a las 11 te mandaré un mensaje. Bueno, vamos con la. Acabado ya el test del Bético con la porra de Pedro, que es. Qué mal suena eso, tío. Sí, sí, ya Qué está. mal suena eso, ¿eh? Los empresarios que ponen dinero en este podcast, que son muchísimos, van Sí. a regalarle una camiseta a Pedro M en caso de que acierte una vez, algún día, el 11 titular y el resultado exacto del siguiente partido. En este caso, el derby. Pedro, en tus manos estamos. Vale, a ver, el resultado, yo con los derbis soy muy cagón, ¿vale? Soy muy, muy, muy cagón, pero voy a intentar tirar de optimismo y voy a decir un 2-1. Y la ¿Vale? alineación, parto de la base de que como venimos de un parón de selecciones y Pellegrini tiene mucha tendencia a que después de los parones de selecciones siempre descansan, por lo menos en el 11 titular, los que vienen de jugar con su selección. Eh, Eso me incluye también, por ejemplo, gente como Jesús Rodríguez, que estaba con la sub-21, tal. Entonces, partiendo de todo esto, me sale el siguiente 11, ¿vale? Lo que creo que va a hacer Pellegrini. Venga. Que me encantaría, por ejemplo, que la banda izquierda jugara otro diferente al que voy a decir. Portería, Adrián. Defensa, Sabalí, que creo que no ha ido con Senegal, creo. ¿Vale? No, Se no estoy retiró, seguro. ¿no? Él dijo que se retiraba de la selección senegalesa, me suena. No, no lo sabía, pero quiero decir que me suena que no lo he visto en las convocatorias de. Creo que Vale. no. Diría que no. Sabalí, supongo, aunque aquí puede entrar Nathan, pero me imagino que Bartra Llorente.
¿Vale? Lateral izquierdo, por lo que acabo de explicar, creo que va a jugar Perro, aunque tengo mis dudas. ¿Vale? Centro del campo, diría Johnny Cardoso, Altimira. Banda derecha, Anthony. Enganche, Isco. Aquí viene un poco mi pedrada, que es en banda izquierda el Chimi Ávila. Y en punta el Cucho Hernández. Tengo dudas con el puesto del Chimi Ávila porque no sé, es que no veo, como tanto Abde como Jesús Rodríguez han hecho el parón de selecciones, tampoco veo que ponga a Fornal de inicio en el centro del campo, entonces no sé, a lo mejor lo puede meter en la izquierda, pero por ahí va mi apuesta. Recapitulo rápidamente. Adrián, Sabalí, Bartra, Llorente, Perró, Johnny Cardoso, Altimira, Anthony, Isco, el Chimi Ávila, el Cucho Hernández. O sea, que crees que ganamos 2-1 a pesar de que expulsen al Chimi en el minuto 6. Increíble, tío. Es que espero equivocarme lo del Chimi y espero acertar en el resultado, digámoslo así. Vale, genial. Enrique, temas de actualidad. Bueno, más que de actualidad, sí. Están vinculados con la actualidad por el tema de que Alfonso del Castillo acaba de sacar un libro al respecto. La liga que ganamos, ya que en Betis Bohemio os gusta tanto la historia del Betis y sobre todo sabéis tanto de la historia del Betis, te quería preguntar una cosa que no sé, que podría haber investigado muchas veces, pero he ido dejando pasar y que justo para aquí he dicho, mira, ya no lo mires, que te lo explique Enrique. El contexto en el que el Betis gana la liga. Me explico. ¿Era tan impactante como si la gana a día de hoy? ¿O cómo era el tema? Te diría que incluso más. Sí, Incluso más, sí. Pero supongo que te refieres por el contexto en el que se mueve el Betis o por el contexto de lo que significaba la liga sí, en España. poco todo. O sea, la diferencia que había con los equipos que eran los favoritos, Vale, vale. etcétera. Mira, por un lado, en cuanto a importancia de la liga, es verdad que hasta el año 28 que empieza la liga, lo que existía era la Copa. Entonces, la Copa se tomaba como, bueno, era el trofeo más importante. Pero una vez que ya la liga echa a andar y ya estamos en este año 35 en el que gana el Betis, la liga, por lo pronto, dentro del fútbol español es la competición más importante. Y aparte, el fútbol ya hace tiempo que ha adelantado al toreo como el Vale. deporte de masas de España. Entonces, a nivel sociológico de lo que suponía la liga, importantísimo. A nivel del Betis y de diferencia con los otros equipos, es verdad que no había las diferencias económicas tan abismales como hay hoy, pero sí que existían. Y a eso aparte le sumamos una cosa, que el Betis sube a primera división en la temporada 31-32. El Betis a finales de la 31, porque en esa época cuando se terminaba la liga era cuando se jugaba la Copa. En el año 31 juega la final de la Copa del Rey, estando en segunda división, y la juega contra el Athletic Club de Bilbao, que de hecho hay una cosa muy curiosa porque hasta que no se utiliza el lema de Viva el Betis man que pierda, el grito de guerra del Betis era Aupa Betis, y ese Aupa Betis se toma de la gente del Athletic y Anda. de una vez que se toma contacto con ellos, ¿no? A raíz de esa final. De hecho hay muy buena relación entre los dos clubes durante esta época y tal. Entonces tenemos que pensar que eso, que el Betis viene de subir a primera división en la 31-32. A eso, ¿qué más le añadimos? La temporada 34-35, perdón, que gana el Betis es la primera temporada en la cual hay 12 equipos en lugar de 10, con lo cual ahí le mete ya un poquito más de complicación. Y aparte, si vemos el inicio del Betis, justo antes de la liga se jugaba lo que se llamaba el campeonato superregional. Se jugaba eso, luego era la liga y luego venía la copa. Y en función de cómo tú quedas en el campeonato superregional, a la hora de la copa, tú jugabas más avanzado, jugabas más o menos eliminatorias, ¿no? El ¿Vale? Betis hace un campeonato superregional horrible, 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 horrible. Y llega a la liga y en la jornada 3 se pone primero y desde ahí no suelta el liderato. Y vence, es una liga en la que gana a todos los equipos. Quiero decir, hay algunos en los que gana en la ida y pierde en la vuelta o viceversa, pero gana a todos los equipos. Y si tú ves la prensa, ¿Mm? al Betis se le trataba como, bueno, esto es una cosa que está ahí, que es temporal, pero que va a terminar Claro, cayendo. claro. Porque equipos como, sobre todo, Athletic Club de Bilbao y Real Madrid van a Claro. terminar adelantando. En este sentido, por ejemplo, no sé si os suena Andrés Martínez de León, que el dibujante de Oselito. No. Oselito es, pues Andrés Martínez de León era un coreano que, Mm. entre otras cosas, dibujó el escudo de la bandera de Andalucía que tenemos actualmente, porque era amigo de Blas Infante.
él crea un personaje que se llama Oselito y es así muy esquemático y Oselito en un primer momento él cuenta historias con él, son como viñetas de Oselito en los toros, Oselito en el Rocío, pero luego Oselito empieza a hacer lo del Betty, él dijo que Oselito era su alter ego. Bueno, pues en el diario As fue publicando una serie de viñetas a medida que iban pasando las jornadas. Y, por ejemplo, él presentaba a los grandes equipos, los presentaba. El caso del Athletic Club lo presenta como el monstruo del Lagonés y es una especie de monstruo cocodrilo que va saliendo de un lago y que es muy difícil de ganar, pero el Betis termina ganando. Al Real Madrid lo dibuja como un hombre con un bombín, representando el dinero que tenía y cómo el Betis también es capaz de ganarle. Entonces, desde la prensa se pensaba que nada, que el Betis no iba a hacer nada, desde la sociedad, obviamente, tampoco, y nada, y llegó al final y terminó llevándose la liga. O sea, que es una hazaña en todos los niveles, incluso a nivel, sin querer comparar, porque sé que luego hay tanta diferencia de años que cambia mucho, pero cuando ganó el Leicester en la Premier, algo de ese estilo que todo el mundo pensaba que iba a caer, ¿no? Iba a Por ahí. desinflarse, efectivamente, sí, sí. Es que nadie lo podía imaginar, ni en el mundo deportivo, ni en la prensa, y nada, y terminamos ganando. Y de hecho, el Betis pudo ganar en la penúltima jornada. La penúltima jornada jugábamos contra el Sevilla y empatamos a dos. Empatamos a dos y nos anularon un gol al final del Por lo que partido. sea, incluso Por esa lo que temporada sea, se nos atascó el derbi, ¿no? y si hubiésemos ganado ese partido, habría sido ya matemático, pero al final la cosa empató. La ida sí que la ganamos, ¿eh? La ida sí que Ah, ganamos en esa temporada, pero no fue matemático ya porque empatamos a dos, entonces fuimos a Santander y en Santander bastaba con empatar. Y no solo no empatamos, sino que ganamos 0-5. ya. Y nada, y ahí ya pues se Ole. celebró por todo lo alto. De hecho, esto lo recomiendo cualquiera que vaya a Santander, muy Mm. cerquita del Sardinero, se mantiene el córner, uno de los córners del campo antiguo, del campo Ah, donde el Betis ganó la liga. Está allí rodeado por unos setitos, tiene allí su anda. esquinita dibujado con el banderín. Así que cualquier bético que vaya a Santander tiene que acercarse a ver los restos del campo donde ganamos Es nuestra curioso. única. Y Dios quiera que no sea la última, aunque está complicado, liga. Pepe, yo estoy en Santander, está en el Sardinero y no lo sabía. O sea, la próxima vez si voy me acercaré. Bueno saberlo, tío. Y también un poco de historia, porque esto es historia pura, porque al final hay que comparar para sacar una conclusión. ¿Dirías tú, no tanto tu opinión, que también influye, ¿vale? Pero a nivel de datos, trascendencia, que Pellegrini puede considerarse el mejor técnico de la historia de la historia del Betis, o estamos hablando de palabras mayores? A ver, a nivel datos, Pellegrini es el entrenador con más victorias en primera división, mientras que Exactamente. Serra Ferrer, sumando primera y segunda, es el entrenador con más victorias en el Betis. Entonces, yo sí, verás, yo pondría a Pellegrini por delante de Serra, porque Serra ha hecho, aunque Serra obviamente es historia del Betis y consigue que el Betis se clasifique, por ejemplo, que quede tercero, ¿no? en la Mm. liga. Esto de Pellegrini de manera continuada es el que ha conseguido dotarnos de esa estabilidad en los puestos altos, de tener un equipo que siempre compita. Serra, sabemos que después, bueno, cuando se juega la final de Copa con el Barça en el 97, él ya tenía el acuerdo firmado con el Barcelona y se va. Luego vuelve, efectivamente ganamos la Copa, clasificamos a Champions, pero al año siguiente lo terminan despidiendo a mitad de temporada porque el rendimiento del equipo no es bueno. Entonces yo, aunque Serra tiene más victorias en general, el hecho de que Pellegrini sea el que más victorias tiene en primera y que eso implica que lo ha mantenido ahí a ese nivel, yo pondría a Pellegrini. Con todo y con eso, yo diría que el entrenador más importante de la historia del Betis es Patrick O'Connell, por la sencilla razón de que fue el entrenador con el que ganamos La liga. la liga, que hasta el momento es la cota más alta que hemos alcanzado. Pero si eso a lo mejor lo dejamos un poco en el pasado, porque es historia y lo que hablamos es otro fútbol, otro Ujú. contexto, yo sí pondría a Pellegrini por delante. Genial, tío. Y desde aquí quiero mandar un saludo, aprovechando esto que de Pellegrini, a toda la gente chilena que en YouTube hay un vídeo en el que hablamos de Pellegrini y bueno, el que más visitas tiene del canal, es verdad que es un canal muy pequeñito y bueno, somos lo que somos. Y tampoco pretendemos mucho más, pero es que de repente dije yo, ¿por qué tanta gente viendo este vídeo? Y efectivamente, en cuanto que vi los comentarios, gente chilena
a mansalva, tío. Están volcadísimos con... Y de hecho, en el vídeo comentábamos la posibilidad de que Pellegrini, cuando acabase contrato, no renovase por su sueño de entrenar a Chile, que yo pensaba que era así, y un montón de chilenos diciendo que no, aquí no es que no venga, que siga haciendo historia con el Betis. O sea, son más béticos que Mira, nosotros. yo ahí te cuento yo una cosa. Nosotros hace 2 años, vamos, digo nosotros, Javi y yo, los dos que tenemos Betis Bohemio, hace 2 años quedamos con Cousillas. Mm, Porque por las casualidades de la vida yo tengo un amigo en común con el hijo de Cousillo, en fin. ¿vale? Y quedamos con él aquí en el Hotel Al-Ándalus para echar un café. Yo creía que nos íbamos a tomar café y nos iba a despachar y estuvimos 2 horas y pico hablando con él. Ya. Un tío súper agradable y súper cercano. Bueno, pues le preguntamos, bueno, y en algún momento os vais ahí a Chile. Y él nos dijo lo siguiente, que las cosas cambian mucho, pero él nos dijo lo siguiente. Él lo que nos comentó fue, dice, mira, Manuel, porque se refería a Pellegrini como Manuel, a él lo que le gusta es entrenar. Y entrenar en el día a día. Dice, y él considera que una selección no es eso, porque una selección tú ves a los jugadores cada 2, 3 meses, los tienes una semana, dice, pero de esa semana, la primera, están cansados porque vienen del viaje. Luego tienes un día para preparar el partido, lo juegas, descansas, otro día partido y ya al último están pensando otra vez en volverse a su país. Dice, entonces, eso a él no le No le gusta. gusta. Por eso, hasta el día de hoy, no ha tenido la idea de Ah, entrenar nada. Y además nosotros le preguntamos y dijimos, bueno, vale, selección no, pero y otra cosa. Y nos dice, mira, nosotros hemos entrenado ya tanto, porque Cousillas se engancha a Pellegrini cuando Pellegrini pasa a ser entrenador de San Lorenzo. Porque Cousillas es a San Lorenzo lo que Naola es para el Betis, para que nos ¿vale? hagamos una idea. Y cuando Pellegrini llega allí, iba sin segundo entrenador. Cousillas se había retirado hacía unos añitos y estaba con los juveniles, creo que era. Se Ujú. engancha él, San Lorenzo, River, Villarreal, Madrid, City, West Ham, China. Entonces nos dice, nosotros ya hemos entrenado todo lo que teníamos que entrenar, dice, y hemos ganado dinero, nos decía así, para que vivan bien nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Dice, entonces, dice, nosotros ofertas para irnos a Arabia, dice, y no solo a equipos, sino también irte a Oriente Próximo a selecciones así más de esto. Mm. Dice, tenemos muchas, dice, tenemos prácticamente todos los meses. Dice, pero nosotros eso no lo queremos, dice, porque nosotros lo único que podría ser irnos del Betis, dice, es que nos propongan un proyecto ganador en el sentido de batir récord o conquistar algo que no se ha hecho nunca. Dice, por ejemplo, nos viene el Paris Saint-Germain y nos dice que nos quiere a nosotros para que el Paris Saint-Germain gane la Champions por primera vez, dice, pues ahí sí nos lo plantearíamos. Dice, pero mientras no fuese un proyecto de conseguir algo deportivamente novedoso, dice, nosotros no tenemos ningún interés de irnos de aquí, sea selección o sea un equipo. Confiemos que el Paris Saint-Germain no escuche este podcast. Sí. Eso es un poco lo que le han ofrecido a Luis Enrique, ¿no? O sea, un poco ese proyecto, ¿no? Sí. Sí. O sea, también confiemos en que Luis Enrique lo consiga y eso Claro, y ya ya está, entonces ya no quedarían retos de Claro. ese nivel, ¿no? no Ya quedarían. sería ganar la primera Champions, yo qué sé, con la Fiorentina, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Ganar 2 derbis seguidos en el Betis al Sevilla, cosas así épicas, sí, casi imposibles. Bueno, y vale, un tema que podemos pasar tan rápido como quieras, porque sé que no es tu tema experto, pero me pica la curiosidad. El Betis hace poco ha lanzado, y no es la primera vez que el Betis hace cosas así, una camiseta en honor a Naruto, ¿vale? Yo no soy fan de Naruto, tampoco, o sea, no soy fan, es una frase que puede usarse para decir que no me gusta. No, no, me es indiferente Naruto, lo respeto muchísimo y todo lo que lleva detrás. Pero sí me gustan esas iniciativas porque sé cómo magnifican la imagen y la marca Betis, ¿no? Pero para una persona tan, entiéndeme la palabra que voy a utilizar, ¿vale? Purista, en el buen sentido de la palabra, porque sé que también abrazan la modernidad. Lo que sé de ti es por la cuenta de Twitter, ¿vale? Si no me corriges. Ese tipo de cosas, ¿cómo casan con el Betis que tú sientes y vives? ¿Estás a favor? A ver, a mí no me gusta Naruto. No me gusta Naruto. De hecho, no he es visto buen comienzo, Naruto. buen comienzo. Claro, no he visto Naruto en mi vida. Eso. Yo, Tampoco. de hecho, sí, yo siempre cuento que los únicos dibujitos japoneses, que mira lo purista que soy, que no digo manga, que digo dibujitos japoneses, que he visto ha sido Bola de Dragón. Mm, Bueno, pues si hiciesen una camiseta del Betty y de Goku, tampoco me gustaría. vale. Pero dicho esto, yo entiendo que actualmente el Betis es lo que es. El Betis es una sociedad anónima y el Betis es una empresa. Y que el Betis pues quiere sacar dinero de donde sea.
Entonces yo puedo entender, yo puedo comprar que se haga una camiseta de Naruto, que se haga una camiseta de las algas de no sé qué y que hagan todas las camisetas que quieran hacer. Lo que yo pido, ¿pero por qué? Porque en definitiva la gente la compra, ¿no? Y eso pues repercute económicamente bien, positivamente para el Betis. Pero lo que yo pido, por favor, independientemente de que hagan todas las camisetas que quieran, es que se respete la historia de nuestros colores. Y que si el Betis juega en casa, juegue de verde y blanco. Sí, Y que la 100%. segunda equipación sea verde, como la que tú tienes puesta, y que en la tercera equipación, ya que ahora tenemos equipaciones también, se pueden hacer cosas sin romper con la historia. Se pueden hacer camisetas azules, se pueden hacer camisetas como la negra y amarilla, aquella que sacamos, que esa, efectivamente, el Betis durante una temporada vistió de negro y amarillo. Entonces, a mí me parece bien que hagan lo que quieran, porque vivimos en este contexto de un fútbol mercantilizado, pero sí, lo que sí me gustaría es que respetasen los colores y que se juegue efectivamente con las calzonas blancas, menos cuando vayamos al campo de la canalla o cuando juguemos con el Madrid, que nos pongamos las calzonas negras. Entonces, esa es mi visión. Pero también te pongo un pero a lo que tú dices de cómo se puede expandir la marca Betis, por ejemplo, con este tipo de cosas. Venga, vamos a pensar en que esto se hace para expandir la marca Betis en Japón, ¿de acuerdo? ¿Vale? A ti te gusta mucho, y damos el salto de Japón a España. Imagínate que a ti te gusta mucho la que se avecina, ¿vale? ¿Vale? Y el Yokohama Marino saca una camiseta con Fermín Trujillo. Y a ti te encanta, ¿eh? A ti te encanta la que se avecina. Y tú Vale. pues, ves la camiseta del Yokohama Marino con Fermín Trujillo y te la compras. Tú, más allá de comprarte la camiseta de Fermín Trujillo y de ponértela para ir a la playa, ¿tú vas a seguir la actualidad del Yokohama Marino? ¿Tú No, te vas a ser fan del Yokohama Marino? no. Yo diría que no. De hecho, es probable que Entonces, ni me, claro, que ni me compre la camiseta, ¿sabes? claro. Aunque me flipe Igual que yo no me la compraría si la sacasen de Goku. Entonces, la cosa es, no me creo, yo no compro el discurso de que esto sirve para expandir la marca Betty. Esto Ya, sirve para vender X camisetas y que eso dé dinero al Betty y vale. podamos mantener a Anthony un año más. Pero yo que la marca Betty se expanda con esas cosas, pues yo no lo tengo tan claro, la verdad. Buen punto de Pero la vista. camiseta esa de Naruto, yo la he visto, ¿eh? Pero es para algo en concreto, o sea, ¿eso se va a jugar en partido o No, no simplemente No, creo. no, se ha no, hecho? no. No. Es igual que hicieron el otro día con la de la mujer bética, que eso también es un melón por abrir. Es Sí, decir, ¿por qué la mujer, por el hecho de ser bética, tiene que llevar otros colores? ya. Creo que es más significativo si se hace una camiseta verde y blanca con detalles relativos a la mujer bética, pero no eso. Pero bueno, a lo que voy. Sí. Eh, esa camiseta se ha hecho, pero no se ha usado. Menos Hubo una mal. vez que sí se jugó Sí, un partido que fue a las 12 del mediodía, no la me de verde y acuerdo, rosa. y jugó el Betis con esa camiseta. Entonces, la de Naruto, tanto como la de la mujer bética, se han hecho por venderla, pero Sí, el total. club no las utiliza. Y otra cosa que pasó con la de las algas estas de reciente, que yo pensé lo mismo. Yo vi la camiseta en Twitter, no sé qué, dije, bueno, sí, otra iniciativa porque tienen el sponsor este, tal. Vale. Estoy de acuerdo en que se haga e incluso es una causa en teoría loable, medio ambiente, tal. Pero que se jugase en casa con esa camiseta me mató. O sea, mira que ganamos, Claro, ¿eh? a mí Mira que ganamos también. al Madrid. Pero pensé, Sí, sí. coño, es que me da más rabia aún, porque yo le quiero ganar al A la, Madrid a la con el Real, ¿no? ¿Fue? Bellerín No, no. a la ¿No Real, fue el perdón. partido de la Real? Cierto, perdón. Toda la razón, el 3-0, ¿no? Pero Sí, dije, coño, es correcto. que o sea, que yo lo veía, yo estaba viendo en mi casa y se lo dije a mi hermano, lo vi con mi hermano ese partido que estaba en España, que él no vive aquí, y le dije 3 o 4 veces. Mi hermano me mandó a callar porque estaba nervioso, me dijo, oye, cállate ya con la tontería de la camiseta, pero yo es que me hervía la sangre, tío. Decía, pero ¿por qué no tenemos una camiseta verde y blanca y esta me la pones en el Camp Nou? En el Camp Efectivamente. Nou. Que va a haber un montón de gente en el mundo entero la camiseta. Pero bueno, tampoco pasa nada. Se ganó y ya está. A ver, Pues sí. y hablando ya del derby, Ujú. Enrique, este es un tema que podría ser eterno, pero intentando dar algunas claves. ¿Qué nos pasa en los derbis? Te tengo algunos datos. Aquí, por ejemplo, el Sevilla, datos históricos, ¿vale? Entre primera, segunda, la Copa, la Liga Europa y campeonatos regionales. El Sevilla ha ganado 71 derbis y el Betis 44. El resto, 38 empates. Y muchos más datos. Mira, tengo aquí del tuitero Alex González 92 que el Sí. Betis ha ganado. Ese dato es terrorífico, ¿eh?
Sí, Sí, no yo sé lo he cuál visto dices tú, el de uno de los últimos 10 y todo eso. Sí, correcto, que acaba creo que en 7 de los últimos 50, ¿puede ser? Sí, era uno de los últimos 10, dos de los últimos 15, tres de los últimos 20, tres de los últimos 25, así hasta 7 de los últimos 50. Eso es terrorífico. Es verdad que muchos son empates, pero no nos engañemos con eso. La cosa es que el Betis ha ganado 7 de 50. ¿Qué nos pasa? Porque es que hay veces que es evidente. O sea, yo he vivido derbis en los que sabía que íbamos a perder, porque la diferencia del club era abismal y efectivamente cuando el Sevilla es favorito, ¡pum! Y si huele la sangre, te mete 5. Pero ¿por qué a nosotros no nos pasa eso, tío? ¿Tenéis alguna teoría? A ver, primero, esos números hay Sí, que, porque son 71, ¿no? Me has dicho esa sí, gente. sí. Esto lo he sacado yo por ahí, pero a lo mejor está bien. Primero, hay que tener en cuenta que hasta los años 30 aproximadamente, aquí ¿Sí? volvemos un poquito a la historia, la diferencia entre el Sevilla y el Betis era una cosa abismal. Vale. abismal. Y la gran mayoría, vamos, durante los años finales de la década de los 10 años 20, el Sevilla se lleva prácticamente todo lo que gana. Porque entre otras, hasta un par de años antes que empiece la liga, creo que es el año 26, el fútbol no era profesional, el fútbol era amateur, pero el Sevilla practicaba una cosa que era el amateurismo marrón. El amateurismo marrón consistía en sí pagarle a los jugadores. Oh, Esto es algo que, por ejemplo, en Inglaterra se hacía, el West Ham, todos vemos hoy el escudo del West Ham con los martillos cruzados. El West Ham tiene ese escudo porque el West Ham originariamente surge de una fábrica de Inglaterra, de cosas de acero y tal. Y se hacía un truco que era, se buscaba a los jugadores que despuntaban en la liga, ya digo, siendo amateur, y se les hacía un contrato en la fábrica. Ellos no cogían un martillo por ellos no iban a trabajar a la fábrica, pero cobraban por la fábrica y lo que hacían era jugar al fútbol. Así se iban acumulando buenos jugadores. Eso es el amateurismo marrón y eso lo hace el Sevilla. Entonces, como digo, hasta los años 30 prácticamente la diferencia entre Betis y Sevilla es abismal. Ahí entonces nos encontramos con que un piquito de esa diferencia de partido nos viene por esa razón. vale. Luego tenemos, ya nos vamos a segunda, tercera, esto y lo otro. Y una vez que ya el Betis vuelva a primera, ahí sí hay cierta igualdad. Sí hay cierta igualdad, partidos que o uno u otro ganan por la mínima, bastantes empates, pero llega la época de bonanza de los vecinos, ¿no? Y ahí, como tú comentabas, ahí todos íbamos a ver los derbis sabiendo que lo más normal que iba a ocurrir era que perdiésemos. Entonces, yo creo que desde ahí se arrastra el hecho de que por mucho que a día de hoy tengamos mejor equipo que ellos y que la situación institucional sea mejor, el Betis arrastra cierta congoja porque tienen una tensión acumulada de necesitamos ganar esto. Y eso yo creo que se refleja luego en Correcto, el campo. Ujú. Y esa correcto. congoja no solo la tienen los jugadores, yo creo que la tenemos la afición también. Porque objetivamente el Betis tiene mejor equipo que el Sevilla, estamos haciendo mejor juego que ellos y venimos de una racha increíble, pero ninguno de los béticos pensamos que este partido no lo vayamos a No. llevar de calle, como si podíamos pensar que a lo mejor se le ganaba a Las Palmas, ¿no? Cuando jugamos aquí el otro día. Entonces yo creo que la afición tiene eso. Entonces el Betis necesita sacudirse de ese miedo que está ahí acumulado. Y creo que esa es una de las razones por las que el Betis sale a jugar así. Y un ejemplo claro fue el partido de ida. Yo Ujú. estuve allí en el Pizjuán y ese partido fue un bochornoso el planteamiento que hizo el Betis. Y a eso luego le sumamos otra cosa. Ellos han sabido siempre motivar a los jugadores de cara al derby mejor que nosotros. Se sabe, yo creo que ya no se hace, pero hasta hace no mucho los viris iban al entrenamiento del Sevilla los días antes del partido y les daban una charla y han llegado a estar presentes en el vestuario antes de salir al campo. En el Betis ha faltado, como dicen, ese veneno. No sé si es el mejor término. Se agarra Entonces ganas. yo creo que es una suma de eso, es una suma de, en cuanto a los números, tenemos el presente esos primeros años de rivalidad y luego los años de bonanza que ha conseguido que ahí nos ganasen mucho y que ahora vivamos podamos quitar eso pronto, porque objetivamente somos bastante, no voy a decir mucho mejores, pero a día de hoy somos bastante mejores. Así que creo que es un poco una suma de todos esos factores. Yo Yo estoy también completamente de acuerdo. Mm, sí, Sí, yo también. ¿y qué? Pasaba una cosa con, por ejemplo, Monchi. Yo veía que Monchi motivaba al equipo a muerte en el derby. Parecía que empujaba a la abuela de uno cada vez que se acercaba al derby para decir que lo hacían por la abuela de Januzaj, ¿sabes? Siempre había
alguien había muerto. O sea, yo ya que un amigo en el trabajo tenía el cachondeo de que decía, a ver quién muere esta semana para que Monchi diga que van a dedicarle el triunfo. Y parecía broma, pero es que se ponía mal a la madre de Navas y luego no sé qué, era una cosa muy loca. Pero luego cuando se ha ido este hombre, han tenido, por ejemplo, el último derbi, lo enfocaron en el último derbi de Jesús Navas. Y Jesús Navas fue a hablar, llevaron a Pablo Alfaro. O sea, los tíos saben mejor que Sí, nosotros, siempre ¿sí? tienen algo a lo que agarrar. Realmente, si tú lo buscas, siempre hay algo. Si tú te lo Sí, sí, sí. curras, siempre hay algo, tío. Siempre hay Yo alguna cosa. lo que sí que creo que ocurre esta vez, y creo que es casi diferencia con los derbis anteriores, es que aunque el Betis en los últimos 2 3 años siempre ha llegado al derbi mejor que el Sevilla, aunque luego no lo acabará ganando, pero lo que sí que creo que esta vez es diferente es que el Betis ahora mismo, por suerte, tiene otras prioridades que no sea ganar el derbi sí o sí. O sea, Sí. ahora mismo el Betis llega en un momento en el que yo creo, evidentemente, ganar al Sevilla no vamos a ser fariseos, no es lo mismo que ganarle al Leganés, estamos todos de acuerdo en eso. Pero sí que creo que este partido son 3 puntos más para la Champions que realmente ganarle el derbi al Sevilla. Si tú le preguntas a cualquier bético si prefiere perder contra el Sevilla, ganar todo lo que queda de aquí al final y te aseguras la Champions, evidentemente, yo creo que nadie te va a decir vamos, que no te lo firme, ¿no? Y encima, con la cercanía próxima de unos cuartos de final de Conference League por primera vez en la historia del club, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, eh, creo que al Betis le puede quitar presión, que esto creo que también lo comenté en un programa anterior, el hecho de que pongamos que este domingo no se gana, incluso que se perdiera, que esto toco madera porque no ocurra, pero pongamos que no se gana, yo creo que el Betis al final piensa, bueno, venimos de ganar 5 partidos seguidos, estamos muy bien posicionados para pelear hasta el último día prácticamente por entrar en Champions, si al final, como parece, el quinto de España va a Europa. Y encima estamos posiblemente más cerca que nunca en la historia, que me corrija el experto en la materia, de un título europeo. Entonces, yo creo que dentro de todo el nerviosismo que siempre implica un Betis Sevilla, jugamos con la ventaja de que esta vez la vida no nos va en ello y que en caso de perderlo, creo que es un buen momento para que luego se pueda recuperar con todo lo que venga después. Es posible. Es posible que sea verdad. O sea, no, o sea, quiero decir, estoy de acuerdo, pero es que tiene una doble vertiente, porque hay quien defiende que precisamente no ganamos estos partidos porque no nos los tomamos como si nos fuese la vida en ello. Entonces, bueno, no sé qué pasará, tío. Si al final es fútbol y es verdad que hay una barrera mental, que es lo que comentamos el otro día con respecto a los cuartos, era, ¿no? La barrera que teníamos en Europa, o era Sí. octavos, Sí, octavo, ¿no? cuarto hemos llegado en dos Eso. ocasiones. En la recopa que jugamos después de ganar la Copa del 77 Mm. y también la recopa después de perder la final en 97 contra el Barça, el primero caemos en Moscú, bueno, contra el Dinamo de Moscú creo que es, ¿Sí? pero que el partido se jugó en Tbilisi y luego la segunda vez contra el Chelsea. Cómo mola que sepa esas Y, cosas, tío. y si pasamos a semis, sí que es la única vez, ¿verdad? Eso sí, a semis Vale, nunca hemos llegado. Cuarto vale, sí, muy bien. pero semis nunca. Vamos con el juego loco que no tiene nombre aún y le iremos poniendo con el tiempo, Sí. porque es nuevo. Dale, A Pedro. ver, es un juego doble, ¿vale? Consiste de 2 partes. La segunda es una pregunta que creo que en tu caso. A ver, hay veces que lo haré de nombres propios, veces que lo haré de historia. Hoy es un poco más estadístico, reciente, ¿vale? La pregunta es como un complemento, pero vamos primero con el primer juego. El primer juego consiste en adivinar el jugador. ¿Vale? Yo te voy a dar 10 pistas, ¿vale? Y tú tienes que intentar adivinar el jugador. Pero tiene un par de reglas que, como siempre, me he inventado yo por mi propio gusto. A eso es tu juego, claro. A ver, el juego tiene una puntuación, ¿vale? Tú eres el primero con el que vamos a jugar, al final haremos una clasificación. Entonces, adivinar el jugador. Si lo aciertas sin ninguna pista, es decir, te tira un triplazo y lo aciertas, te llevas 25 puntos, ¿vale? ¿Vale? Sería increíble. Esto ahora si quieres. A ver, es muy difícil que eso pase. El jugador, por cierto, dentro de que no siempre va a ser fácil, tampoco va a ser rebuscado. Es decir, yo no voy a poner a un jugador que jugara un partido en los años 50. Vale. Vamos a hablar de jugadores relativamente recientes, que nuestra generación los conozca, o si son anteriores, no es este jugador, ¿vale? Que fuera alguien conocido por todos, véase Cardeñosa, por ejemplo, ¿no? Vale. Que incluso el que no lo haya visto jugar, como en mi caso, todo el mundo sepa quién es, ¿vale? Vale, entonces, si lo aciertas con el triplazo, 25 puntos, y a partir de las pistas, con cada pista vas perdiendo un punto de 10 para abajo. Si aciertas con la primera pista, te llevas 10 puntos, si aciertas con la segunda, 9, y así Vale. hasta la última, que ya te quedaría un puntito solo. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Estás listo? Sí, listo.
Vale, las pistas van, evidentemente, las primeras son poco genéricas, pero sí que es verdad que te van, como si fuera un quién es quién, te van a ayudar a filtrar mucho. Bueno, primero, tírate el triple con el jugador que quieras. Lo tengo aquí Vale. apuntado, ¿eh? En esta libreta. Rafael Sobi. No es Sobi. Uy. Pero oye, Bien jugado. a lo mejor con las primeras pistas podría haber dicho Sobis también, ¿vale? Por cierto, después de cada pista tienes un intento, ¿vale? Vale. Y ya vamos con la primera pista, que está ya concreta un poquito. Su posición es la de delantero. Vale. Para que, por ejemplo, Sobis podía ser, pero no es. Joao Tomás. Tampoco Joao Tomás. Segunda pista. No es tan activo, pero sigue vivo. Quiere decir, no estamos hablando de un jugador del año 20. Eh, Quique se ríe, ¿eh? Jorge Molina. Tampoco es Jorge Molina. Tercera pista que te habría descartado a Jorge Molina, no es español. Pavone. Tampoco es Pavone. Cuarta pista. Ha dicho que estuviese vivo, tío. Cachondeo, cachondeo. Pavone confiamos en que lo siga estando. Sí. Cuarta, aquí ya la cosa se acota un poquito. Tuvo 4 entrenadores en el Betis y 2 de ellos se pueden considerar leyendas del club. Rubén Castro. Tampoco Rubén Castro. No. 5. Jugó con el Betis en primera y en segunda. De todos modos, por cierto, una cosa, a propósito de los Rubén Castro, la tercera pista era que no era español, ¿vale? Ah, La verdad. perdón. Acuérdate. Son Jugó con muchas el Betis en cosas. primera y segunda. Gastón Casa. Tampoco Gastón Casas. 6. Mira, ¿queréis que repitamos las 5 primeras pistas para refrescarla un poquito? ¿Vale? 5 primeras. Pista número 1 es delantero. Segunda, no es tan activo, pero sigue vivo. Tercera, no es español. 4, tuvo 4 entrenadores en el Betis y 2 de ellos son leyendas. Y 5, jugó con el Betis en primera y en segunda. Vale, sexta pista. Estuvo bajo las órdenes, que esa es una de las leyendas, de Serra Ferrer. Eh, bueno. Oliveira. No. Estuvo en segunda, no es ¿no? fácil. ¿O sí? Estuvo, Claro, no Oliveira estuvo en segunda, ¿verdad, coño? Claro. 7. Además del Betis, jugó en otros 2 equipos españoles y uno de ellos es andaluz. Hostia, Esta pista hay que ser un poco friki para saberla, pero bueno. muy difícil, tío. Es que igual lo he puesto difícil para ser el primero. Me estoy dando Pasa cuenta. nada, pasa nada. Ni idea. Octava. Bueno, espérate, juégate un triplazo si quieres. Con esta pista. Es que no tengo. Estoy pensando, uno extranjero, que estuviese en primera y en segunda, con Serra Ferrer. Claro, de esa época de Serra. ¿Aquino? No es Aquino. Por cierto, no le he dicho, pero tiene el comodín de Quique. Si en algún momento quieres que Quique juegue porque crees que puede saber la respuesta, puedes Vale. usar el comodín. ¿La puedo usar ahora o luego ¿Ese la comodín lo tenía desde el principio o te lo has sacado ahora? No, sí, pero no me acordaba vale. de decírtelo. También te digo que no te preocupes porque Quique no tiene ni puta idea ahora mismo, ¿eh? No. Yo estoy perdidísimo, te lo juro. Octava pista. Que esta creo que tú que conoces mucho la historia del Betis te puede acercar un poquito más a la respuesta. Es el único jugador de su país que ha pasado por el Betis y casi por primera división. Y añado el casi porque hay un jugador nacido en España, pero que también ha jugado con la selección de este país por temas de padres, abuelos, etcétera, ¿vale? Pero insisto, es el único jugador de su país que ha pasado por el Betis y el único nacido en su país que ha jugado en primera división. Hostia, qué paranoia, tío. No caigo y debería ser una pista como muy concluyente esta, ¿no? A ver, esta luego va con la 10, que es decir, el país de donde es el futbolista. Delantero de país. No tengo ni idea, tío. Y veo que no puedo usar comodín Kike aquí tampoco. No. Es que ni tirándome triplazo, es que no caigo ahora mismo en ¿Te ninguno. pueden hacer una pregunta o no? Antes de la 10. Una pregunta breve. Bueno, te la hago Si la pregunta implica una pista, no, pero tira. es en cuáles de las dos épocas de Serra estuvo. Es que eso es una pista. Pero, por ejemplo, a ver, mira, te voy a repetir la pista número 5. Jugó con el Betis en primera y en segunda. Vale, la primera Claro, es de la Serra. primera etapa de Serra, claro. Vale. Es que ahí, jugadores extranjeros que jugaban. ¡Ah, hostia! Tap Ramos.
No. No es Tab Ramos. Pero Era no, buena, era Tab buena. Ramos. No, y aparte Tab Ramos es estadounidense, que también está Johnny Cardoso, por ejemplo. Ah, es verdad. Bueno, la décima. No, la novena, vamos por la novena. La novena. El año antes de llegar al Betis, jugó la Copa de la UEFA con el Dinamo de Moscú. Con el Dinamo de Moscú. Eh, Kasumov. ¡Vamos! Era muy difícil, ¿eh? Era muy Era, difícil. era, era Cuidado, dice, complicado. no, uno reciente, facilito. Y yo me he quedado por Sobi. No te digo Kasumov en la vida. Vamos. Kasumov. Hostia. A ver, lo he puesto difícil porque daba por sentado que tú eres una persona con cultura Está bien. histórica del Betis y tal. La décima pista, ya termino, es que es natural de Azerbaiyán, que la gente se piensa que es ruso, pero no, es de Azerbaiyán. Madre mía. Pero a ver. 2 puntitos tengo, ¿no? Nada, no, esto no ¿Cuántos? se No, gana. 2 puntitos. Oye, escúchame, Está bien, pero está muy dos bien. puntos buenos son. Bueno, 2 puntos Muy buenos. bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Pero siempre pues, puedes subir puntos con la pregunta, ¿vale? La pregunta es más sencillita y tienes 3 intentos. Si lo aciertas a la primera, 5 puntos. Si lo aciertas a la segunda, 3. Si lo aciertas a la tercera, 1. ¿Vale? vale. La pregunta, que está entre comillas más facilita. No es súper fácil, pero si lo piensas un poco con lógica, lo puedes sacar. Y además, si tienes 3 intentos, repito. ¿Cuál es el jugador de esta temporada que ha jugado más minutos este año, no hablamos de temporadas anteriores, solo este año? Que ha jugado más minutos este año y no ha marcado ningún gol. Y como te he puesto muy difícil el anterior, te voy a dar una mini pista, porque lo lógico aquí es pensar en un portero, pero no es un portero, ¿vale? Ujú. Vale, Llorente ha marcado. ¿Ningún gol en Liga o cualquier competición del Betis? Ninguna competición. O sea, sumando todas las competiciones, es el jugador que ha jugado más minutos, pero no ha marcado. Llorente, por ejemplo, creo que es el jugador con más minutos, pero como bien has dicho, sí que marcó. Pues no sé, porque es que me baila, no sé si alguno de estos han marcado. Yo tengo una opción, pero me la callo por si tira de comodín. Si tiras de comodín. Es un punto menos. No. No te voy a quitar puntos, que te lo he puesto difícil con el jugador. Si tiras de comodín, puedes dar tu otra respuesta, ¿vale? Vale, Pero venga, no- tiro de como. Es que el comodín creo que. Estoy pensando dos, a ver si él me dice ver que no es. Es que creo que voy a meter la pata en el comodín. Me vais a decir, sí, le marcó a no sé quién, pero creo que fue la temporada anterior. Uf, no me la quiero jugar. Creo que vas bien, ¿eh? Altimira. No es Altimira. Altimira, Johnny Cardoso, Altimira ha Johnny Cardoso marcado, ha marcado Creo que un gol. le marcó al Johnny Madrid. Cardoso ha marcado este año. Al Madrid. Sí, verdad. Bueno, eso yo, como yo no he respondido, no lo doy como respuesta, ¿vale? Vale. Altimira lleva 2 golitos, Quique. O sea que no el. A la mierda el comodín. Maldita sea. ¿Bartra? No es Bartra. De hecho, Bartra lleva 3 golitos. Madre, para que Sí. veas tú la cuenta que llevo yo de los goles. Bien Segundo intento, que el primero no te lo computo porque ha sido el comodín. Segundo intento, ya vamos por los 3 puntitos. No hay más pistas, o sea, ya es a jugarse la No, esto es una apelo. pregunta solo. ¿Cómo? Que esto es a pelo, ¿no? Podría haber Sí, alguna a ver, es que pista estoy hablando de jugadores de este año. Y por ejemplo, quiero decir que jugador que juega muchos minutos, pero que no ha marcado. Que tampoco es una cosa especialmente complicada. ¿no? Tiene que ser un Y he lateral. dicho que no es un portero, esto sí que es una pista. Tiene que ser un lateral, tío. Claro. Pues mira, si me aceptas pistas, te digo que es un defensa. No te voy a decir si lateral o central, pero es un defensa. Hostia, vale, pues entonces ya sé quién es por lo que has dicho del año pasado. Bueno, no. Pero tú ya has gastado tu comodín, ya No, le no toca voy a a él. decir nada, no voy a decir nada, pero puedo hablar para que tú llegues a tu reunión de las 6. O sea, es mi única intención, tío. ¿Sabes? No. Yo soy capaz de acordarme que el Betis jugó en Tbilisi, pero para los goles soy muy malo. No sé, ¿Sabali? Correcto, Sabalí. Bien. 3 puntitos. 3 puntitos más 2, 5. Está bien. Cinco, bien, Cinco bien, puntitos. está bien. Estamos Cinco probados. puntitos. Está Estamos bien, probados. está bien. Acá apuntado. 5 puntos. Bueno, 2 más pues, 3. Enrique, tu 11 histórico del Real Betis Balompié, ¿cuál sería, por favor? Vale. Es un 11 en el que habrá hay jugadores que a mucha gente ni le suene. Vale. Mi Guay. 11 se compone de jugadores de distintas épocas. Vale. Entonces, en la portería, en Naola, Vale. que sé que es referente tuyo. Lateral derecho, Bizcocho, campeón de Copa del 77. Centro de la defensa, Biosca, también campeón de Copa del 77. Y Areso. Areso es uno de los centrales campeones de Liga del 35. El Betis del 35 se caracterizó por tener una
fortaleza defensiva tremenda y salí a la contra. Los dos centrales eran Areso y Aedo. Yo me quedo con Areso, como me podría quedar con Aedo, pero me quedo con Areso porque Vale. luego en el jugó en Argentina y yo siempre tengo buena relación con Argentina. Entonces, centro de la defensa para Biosca y para Areso, lateral izquierdo, Rafael Gordillo. Vale. Centro de campo. En el centro de campo, como tenemos buenos centrales, no defiende nadie, ¿vale? Entonces, en el centro del campo... Ya estamos con la trampita, ya estamos con la trampita. Pero hay buenos centrales, hay buenos centrales. En el centro del campo pongo a Cardeñosa, pongo a Isco. Es un centro del campo de 5 jugadores, ¿vale? Entonces, en el medio pongo a Cardeñosa por el medio, a Isco lo voy a echar un poquito por la derecha, Vale. y de centrocampista izquierdo, digamos, pongo a Simón Lecue. Simón Lecue es el máximo goleador del Betis en la Liga del 35. Se pelearon los equipos españoles por él, lo llamaron el Niño de Oro, llegó en Madrid a pagar un buen dinero por él y era un poco, salvando las distancias, el Aitor Ruibal de ese equipo porque donde lo ponían jugaba bien, pero él jugaba ahí como de media punta, tiraba a la izquierda, centro de campo. Las bandas, banda derecha para Joaquín, banda izquierda. Aquí algún purista me podría decir algo, pero él empezó jugando ahí, aunque luego se fue al centro, por lo tanto, pero tiene que estar presente, que es Don Luis del Sol. Vale. Y arriba es donde yo tengo la cosa, porque mi delantero fetiche en mi infancia era Alfonso Pérez Muñoz, pero creo que por la importancia histórica que ha tenido en el Betis, coloco a Rubén Castro. Oh. Así O sea, que deja fuera, pero siento a decirte mi esto. ídolo Robert Gianni. Claro, me ha llamado la atención. Sí. Es mi ídolo, pero no Hay que cabe. sacrificar a alguien, claro, es un 11. Sí. Pero sería Ojo, seguramente revulsivo, ¿no? Robert Jarni ahí. Sí, eso sí, sería el jugador número 12, eso por supuesto. ojo, porque planteamos en lo de en mi 11 cogido con pinza hacer un 11 de jugadores muertos y el de Enrique nos puede servir de base. Está ahí. Puede servir de base. Pues muy bien 11, tío. La verdad que no conozco a muchos de ellos, pero bueno, lo investigaré. Y luego, muy brevemente, Enrique, porque voy a investigar, incluso puede que haga un vídeo sobre ello. Todos conocemos, tú seguramente también al futbolista, yo ahora también porque he investigado, al tuitero Attila Landisky, ¿vale? Bueno, Sí. Es muy pero buen amigo mío. yo no conocía la historia, sabía que era un futbolista, de hecho sale su foto de Twitter, la historia que había detrás del futbolista en sí. Y es increíble, lo de que era pátrida y que y perdió la nacionalidad, pero no se la dieron en ningún sitio y por eso no pudo jugar la Copa que el Betis gana, porque en esa época los no españoles no podían jugar la Copa. O sea, es muy loco, tío, la historia. Efectivamente. Muy interesante, tío. Y de hecho, Atila, cuando el Betis juega en Europa del Este, que juega contra el Dinamo, bueno, en la zona comunista, juega en la República Democrática Alemana contra el Dinamo Leipzig, él no va, Claro, no quiere cruzar, porque si lo podrían cruza, detener, claro. si cruza el telón de acero lo podían detener. Y luego, aparte de esto, de esta historia geopolítica de Attila Ladinsky, luego Attila Ladinsky era un personaje. Attila Ladinsky montó un bar en Sevilla y lo único rojo que tenía el bar era el bate, para que la gente mease y cagase en Colorado. Y le gustaba fumar, le gustaba beber. El padre de un amigo mío, Carmelo es el padre de mi amigo Carlos, una de las personas más béticas que yo conozco. Él cuenta una historia de que estaba en una venta que había por aquí cerca del Campo Betis y que se encontró a Tila Ladinsky con una taja como una mula y le pidió que por favor que lo llevase a su casa. Y tenía una Vespino y lo montó en el Vespino. Él vivía por la Motilla y lo llevó a la Motilla en Vespino y estuvieron a punto de caerse unas pocas veces de la taja que llevaba a Tila Ladinsky. Así que sí, un personaje muy, muy, muy interesante. Ya ves, y ya por concluir esto y darle paso a Pedro Alonce cogido con pinza, tiene uno de los nombres más guapos de la historia del fútbol. Sí, O sea, llamarse Attila Ladinsky es. Sí, Atila, ¿eh? Parece de película, parece que es un guionista ha dicho, voy a poner un nombre rebuscado parece de la nueva temporada de Ted Lasso. Tiene una de las fotos más espectaculares que para mí hay del Betis, que es un gol que marca De cabeza, ¿no? como una especie no chilena, de volea Sí. rara en el aire, así, medio de lado, y lo pillaron en el momento clave. Sí, vi esa foto. Muy el guapa. nombre es cinematográfico, sin duda. Totalmente. Parece de Tarantino. Bueno, Pedro,
Tu 11 cogido ¿No con te va a pinzas, tío. repetir, no te va a repetir el 11 picadito para el reel ese chulo que montas tú siempre? Venga, sí, porque este es complicado además. Dale, Enrique, tu 11 histórico del tirón. De corrida, ¿no? Sí. Pues en Naola, Bizcocho, Biosca y Areso, Gordillo, Isco, Cardeñosa, Simón Lecue, Luis del Sol, Joaquín y Rubén Castro. Estupendo, tío. Media de edad, 93 años. Dale, Pedro, tío, Vale, con tu 11 loco este. vamos con el 11, con el 11 cogido con pinza. Esta semana, aprovechando que teníamos aquí un historiador bético y tal, aunque ha dicho que no le gustan mucho los números, los goles y todo eso, voy a hacer uno que dejé pendiente para los programas anteriores, que era 11 de jugadores con más partidos en la historia del Betis, pero, ya sabes que siempre me gusta poner un par de reglitas tontas, eh, sin poder repetir nacionalidad. Es decir, el jugador con más partidos en la historia del Betis es Joaquín, pues una vez que metemos a Joaquín ya no puede haber más españoles, ¿no? Pues Vale. así la cosa. Vale, empiezo. En la portería se ha dado una cosa muy extraña, ¿vale? Y el portero que me sale, porque claro, solamente puedo poner sin repetir nacionalidad, pero en el momento que meto, o sea, por ejemplo, si cojo un jugador de Portugal, solamente puedo poner al que más partidos lleva de Portugal, Vale. ¿vale? Sí, sí, ¿Qué sí. pasa? Que en la portería se me ha quedado una cosa extrañísima y se me ha quedado un jugador con un solo partido, que es Razak, que todavía sigue en activo, por cierto, que jugó un partido con el Betis en segunda, perdón, en Copa del Rey, pero estando el Betis en segunda, con Pepe Mel de entrenador, que es ganés, de Ghana, ¿vale? Vale. Aquí, si no existiera Lolo Reyes, o si Lolo Reyes hubiera jugado un partido menos, podría haber Ah, puesto a Claudio Bravo. Pero es que Lolo Reyes jugó 75 partidos con el Betis y Claudio Bravo jugó 74. tú ves a la gente chilena ahora, tío. Ya, bueno, es que se ha dado así. Entonces, la culpa es de Lolo Reyes, no es mía, ¿vale? O de Stosic, en este caso, que fue quien lo fichó. Portero, Razak, un partido, ganés, ¿vale? ¿Vale? Lateral derecho, como he intentado hacerlo posiciones reales y no hacer trampitas, ¿vale? Lateral derecho me ha salido también una cosa que creo que a la gente le va a volar un poco la cabeza, pero Piccini, 58 partidos, es el italiano con más partidos en la historia del Betis. Joder. Uh, Más que Castellini. Fíjate tú, yo habría dicho que Castellini jugó. No, Piccini ha jugado más. Piccini, ¿vale? ¿vale? Centrales, Petzela, argentino, 179 partidos con la camiseta del Betis. Estoy contando todas las competiciones, ¿eh? Mm. Y Mandy, argelino, 173. Bien jugado ahí, sí, sí, sí. Y lateral izquierdo, aunque yo sé, ya lo utilicé una vez en esta posición No me lo puedo creer. y no me lo vaya a aceptar. Jarni, croata, Tío, encima 119 delante de partidos. Enrique. Delante de Enrique que ha dicho que era su ídolo, tío, y me lo pones de lateral izquierdo. Como es su ídolo, sabrá que Jarni jugó muchos partidos de lateral y sobre todo de carrilero en defensa de 5. Efectivamente, efectivamente. Vale. Toma, Ya está. ahora Has que tenido el check histórico que te acredita ya con Jarni. doble pivote muy reciente, William Carvalho, portugués, 214 partidos. Y a su lado, el extranjero con más partidos en la historia del Betis, Don Andrés Guardado, mexicano, 218 partidos. Aquí podría haber hecho una medio trampa para la media punta porque podría haber considerado a Benjamín, natural de Guinea Ecuatorial, que es con la selección que juega, pero bueno, entendemos que Benjamín es español y vamos a no hacer más trampas. Banda derecha, Joaquín, el futbolista con más partidos en la historia del Betis, 528, español. Ujú. Media punta, Fekir, francés, 165. Y en la banda izquierda, De Nilsson, brasileño, 207 partidos. Y en la delantera, que es donde había menos variedad, sobre todo, repito, porque solamente puede jugar el jugador que más partidos haya jugado en un país, hay poquito donde elegir y por número de partidos, 98 partidos húngaro. Yo no tengo ni idea de quién es, pero seguro que Enrique nos lo cuenta. Kousman. Mateja Koeman, claro. Por cierto, he metido un patinazo justo al final. Justo al final. Cuando he dicho Koeman, Koeman no era Mateja Koeman, era Janos Koeman. Lo he confundido, lo he mezclado con Mateja Koeman, el que estuvo en el Chelsea y en el Atlético de Madrid. Así que nada, todo muy riguroso históricamente, hasta justo el último momento. Joder. Yo no tengo ni idea de quién es. Solo sé que es húngaro que jugó... Aquí habría cabido a Tila, ¿no? Como apátrida. No, porque... Bueno, como apátrida sí, pero se supone que Atila es húngaro, ¿no? También. Ladinsky, digo. Nació en Hungría y Nació en luego le Budapest. devolvieron ya la nacionalidad con los años. Pero jugó menos partidos que Koeman. Creo que Ladinsky lo estuve viendo y estaba en 70 y algo, me quiere sonar. Buen once, te Hay, has por quedado, ejemplo, tío. sí.
Sí, sí, sí. Hay jugadores con muchos partidos, insisto. Si contamos a Benjamín como natural de Guinea Ecuatorial, 194. Finidi, que yo sé que esto aquí que le duele, se ha quedado a las puertas ahí, nigeriano con 152. Vidakovic, también, por ejemplo, como serbio o como Oh, bonio, depende de la nacionalidad que quería contar, se ha quedado en 141, menos que Mandi que Petzela, pero bueno. Rápidamente, 11 de futbolistas con más partidos en la historia del Betis sin repetir nacionalidad. Razak de Ghana, portero. Lateral derecho Pizzini, Italia. Lateral izquierdo Yarni, Croacia. Centrales Petzela, Argentina. Mandi, Argelia. Doble pivote William Carvalho, Portugal. Guardado, México. Banda derecha Joaquín, España. Banda izquierda de Nilsson, Brasil. Media punta Fekir, Francia. Delantero Kuzman, Hungría. buen equipo, tío. Te iba a decir que si un entrenador se enfrentase a ese equipo, claramente iba a decir que atacasen por la derecha, o sea, nuestra izquierda, porque tenemos a Jarni de Nilsson, pero luego he recordado a Pizzini, digo, no, lo mismo te dice que tiren por ahí, Sí. porque... La verdad que lo de Pizzini duele, ¿eh? Ah, por cierto, Pizzini está a 2 partidos de salirse de este 11. Porque si Sabalí juega 2 partidos más, Ah, que no va a igualará jugar. con Ndiaye como el senegalés con más partidos en la historia del Betis y ya Sabalí podrá entrar a este 11. Como esto se ha hecho cuando a mí me ha salido los huevos, pues lo siento mucho por Sabalí. Por eso lo he traído como protagonista de la pregunta, para hacerle ese pequeño homenaje a Sabalí. Pues muy bien, Pedro. Un millón de gracias. Son y 29 Placer. además. Y sobre todo quiero agradecerte, Enrique, tu tiempo, tío, de verdad. Me ha encantado hablar contigo y es un placer. Nada, el placer ha sido mío, de verdad, porque, vamos, esto lo digo no por quedar bien. Desde que tenemos Betis Bohemio y eso, es verdad que nos han llamado a distintos sitios y lo a gusto y lo bien que he estado aquí con ustedes hoy no lo he estado en ningún lado. Así que, Qué alegría, de tío. verdad que gracias a ustedes.